¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, ya estamos por aquí con un sexto vídeo. Recuerden que lo que estábamos era interpretando gráficas de funciones. En concreto, en el vídeo anterior estuvimos viendo un ejemplo práctico. Bueno, habíamos pillado un mapa de Google Maps y habíamos planteado pues, un recorrido que hacía un vehículo desde un punto inicial a un punto final. Habíamos visto el concepto de trayectoria, de recorrido, de desplazamiento y habíamos dibujado una gráfica en la que podíamos ver, digamos, el recorrido de ese vehículo en función del tiempo. Bueno, antes que nada voy a recordar la diferencia entre recorrido y desplazamiento. La gráfica anterior fue de recorrido y hoy vamos a trabajar sobre una gráfica que nos va a presentar el desplazamiento. Bueno, aquí podemos ver la trayectoria marcada con esa línea azul. Salimos del punto I, llegamos al punto F y el recorrido que hemos realizado es de 4.700 metros. Es justo, si estamos en un coche, es justo lo que nos marcaría el cuentakilómetros. Tiene en cuenta toda la trayectoria realizada. Sin embargo, el concepto de desplazamiento es distinto. El concepto de desplazamiento desconoce por dónde has pasado, no quiere saber cuántos kilómetros has recorrido, sino simplemente siempre nos va a indicar nada más que la distancia desde nuestro punto inicial a nuestro punto final. Bueno, este ejemplo que tenemos aquí delante es bastante ilustrativo, porque de hecho la diferencia entre el recorrido y el desplazamiento es brutal. Aquí podemos ver que con esta trayectoria hemos hecho un recorrido de 4.700 metros y sin embargo el desplazamiento es de 200 metros, todo por culpa de un barranco. Recordemos la gráfica anterior. La gráfica anterior habíamos visto tres secciones, no voy a entrar en detalle. Una primera sección donde el vehículo se movía a una velocidad, creo recordar, de 500 metros por minuto, eso viene a ser unos 30 kilómetros por hora. En la segunda sección habíamos descubierto que estaba parado, porque en ese fragmento, en esa sección de tiempo, el recorrido no varió. Y luego nos vimos una tercera sección en la que volvía a ponerse en marcha el vehículo, pero incluso habíamos visto que la velocidad era mayor porque en la misma unidad de tiempo la distancia recorrida era mayor. Bien, ahora vamos a ver una alternativa a esta gráfica. Imaginémonos, por ejemplo, que yo no les hubiese puesto aquella gráfica, sino esta. Y les digo que esta gráfica representa al recorrido frente al tiempo. Ustedes deberían ser capaces ya de decir, esto es imposible. Bien, es imposible porque el problema lo tenemos en la tercera sección. No olvidemos que nos dice la gráfica. La gráfica nos dice cuántos metros hemos recorrido en cada instante. Lo que no puede suceder es que, fíjense en el minuto 8. En el minuto 8 habíamos recorrido 2.000 metros y en el minuto 9 hemos recorrido 1.000 metros. Esto no va a poder ocurrir. Es decir, si el tiempo va pasando, lo que no puede pasar es que nuestro recorrido vaya decreciendo. Siempre nuestro recorrido tiene que ir en aumento, ¿vale? Esa característica que debe tener una función que nos enfrente el recorrido frente al tiempo es lo que se llama crecimiento. A medida que una variable crece, la otra debe crecer también. Con lo cual, esta función no nos vale. Esta función en su tercera sección es una función decreciente y no tiene sentido en este contexto, ¿vale? El decrecimiento sí tiene sentido muchísimas veces, pero es importante que ustedes sean capaces de percibir que en determinado contexto algo no tiene sentido. Es como, por ejemplo, en matemática tú resuelves una ecuación y la ecuación te da dos soluciones y tú estás trabajando y el profe lo que te ha pedido es dame la distancia de un punto a otro y una de las soluciones es negativa.
Sabes que esa solución en el contexto en el que estamos no tiene sentido, aunque matemáticamente sí es un valor que resuelva esa ecuación. Bueno, ya dejamos atrás el repaso del vídeo anterior y nos adentramos en una función en la que vamos a enfrentar el desplazamiento frente al tiempo. Bueno, en el dibujo he puesto una serie de puntos de control, son esos circulitos rojos, y estoy uniendo esos puntos con el punto inicial y les he puesto una etiqueta. Digamos que cada una de esas etiquetas es la distancia del punto inicial al punto correspondiente. Bueno, esa etiqueta lo que me va a indicar es el desplazamiento que hemos realizado en nuestro recorrido. En el punto 1 nos habremos podido mover pues 200 metros, pero el desplazamiento real es de 150 metros, ¿vale? Se nos fue 50 metros en curva. Pasamos al punto 2 y nuestro desplazamiento real es de 200 metros. Seguimos, llegamos al punto 3 donde nuestro desplazamiento es de 500 metros. Yo creo que es el mayor de los desplazamientos que podemos ver en esta representación. Seguimos moviéndonos, es decir, seguimos hacia adelante en el tiempo y vamos viendo ahora que el desplazamiento ha decrecido, ¿vale? Es posible, nos hemos acercado a nuestro punto inicial. En el punto 5 estamos a la misma distancia que estábamos en el punto 1, a 150 metros del punto inicial. Cuando pasamos al punto 6 volvemos a alejarnos, punto 7 nos acercamos un poquito, pero seguimos a una distancia más o menos de 300 metros, 280, y terminamos en el punto final con una distancia de 200 metros. Lo que estamos viendo es que nuestro desplazamiento puede crecer y puede decrecer, ¿vale? Entonces, lo que habíamos prohibido en nuestra función que representaba digamos, el recorrido frente al tiempo, ahora sí que está permitido. Y aquí me he inventado una posible curva que represente al desplazamiento frente al tiempo. Bueno, esta curva inicialmente teníamos un desplazamiento 0. Perdonen que me acaba de fallar esto. Ahora sí que va bien. Bueno, lo que estaba comentando, teníamos un desplazamiento 0 en el instante 0. A medida que pasa el tiempo, el desplazamiento va variando. En principio hay una zona en la que va creciendo nuestro desplazamiento. Llega un punto en el que va decreciendo y vuelve a crecer, con lo cual, bueno, llegamos aquí a los 500 metros de antes, seguimos, pasamos por el minuto 5, estamos otra vez a 150 metros en concreto, seguimos, nos situamos en el minuto 6 a 300 metros, seguimos en el punto 7 a 300, en el minuto 7 a 300 metros también, seguimos 8 minutos, pues había unos 140 metros aproximadamente, y en nuestro punto final pues estamos a una distancia de 100 metros. Bueno, este dibujo no cumple las condiciones de nuestro recorrido, porque yo había comentado que el desplazamiento desde el punto inicial al final es de 200 metros. Sin embargo, estamos viendo aquí que en nuestro dibujo el desplazamiento a los 10 minutos es de 100 metros. No vale. Pero bueno, sí que nos muestra una gráfica de una función que podría representar perfectamente al desplazamiento frente al tiempo sin ningún tipo de problema. Aquí voy a hacer una cosa ya para terminar que yo considero que es interesante, y es podemos sentir un poco la velocidad de cambio. Para hablar de velocidad de cambio en una función necesitamos estar en cursos superiores, un primero, un segundo de bachillerato, donde ya conocemos otros conceptos como el concepto de derivada, en el que se habla de esa velocidad de cambio. Pero aquí sí podemos percibir que la velocidad de cambio varía en determinado momento. Vamos a dejar que el tiempo corra a una velocidad constante y vamos a ver nuestro desplazamiento a qué velocidad se mueve. Ahora mismo el tiempo va a una velocidad constante
y podemos ver que nuestro desplazamiento va variando, obviamente, pero no varía a igual velocidad siempre. Por ejemplo, ahora en el minuto 2 la velocidad es bastante rápida, mientras que cuando nos estamos acercando al minuto 3, justo en esa montañita, la velocidad fue bajando. Sigue bajando y justo en las crestas y en los valles la velocidad se va ralentizando y vuelve a acelerar. Digamos que de alguna forma la velocidad en la que se mueve una variable frente a la otra podría ir variando. Habíamos visto que cuando estamos frente a una recta, esa velocidad de cambio era constante, no había cambios en la velocidad. Sin embargo, aquí tenemos una curva y podemos ver perfectamente que la velocidad de cambio va variando. Bueno, pues nada, yo creo que ya es hora de ir despidiéndonos. Aquí no hay mucho más que contar. Mientras no tengamos expresiones analíticas, pues lo que podemos es un poco jugar como lo hemos hecho, pero muy poco más podemos hacer. Ya en el próximo vídeo mi intención es presentarle un nuevo ejercicio práctico para interpretar funciones, y ya después pues empezaremos a trabajar con la parte analítica. En concreto, en el próximo vídeo lo que vamos a ver es vamos a ver a tres personas que van a competir en una carrera y vamos a intentar interpretar qué ha sucedido en la carrera sin más que ver las gráficas que representan la distancia recorrida de cada uno de los corredores frente al tiempo. Está bastante interesante porque van a haber adelantos, va a haber personas que corren a velocidad constante, personas que van acelerando, vamos a ver que alguien no comenzó en el mismo punto que el resto, sino que se adelantó 1 kilómetro, en fin. Vamos a exprimir un poquito todos los conceptos que podemos sacar de esas tres representaciones. Nos vemos ya en el próximo vídeo. Un saludo.